Bienvenidos a la noche oscura. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Soy chofer de tráiler desde hace 15 años. He manejado de noche, con lluvia, con sueño y hasta con fiebre. He visto de todo en la carretera, pero nunca algo que me dejara tan mal como lo que me pasó aquella vez en la ruta de Monterrey a Veracruz. Era un viaje largo, con entrega urgente. Salí de madrugada para evitar el tráfico. El clima estaba fresco y el camino tranquilo. A eso de las 3 de la mañana me empezó a dar sueño, así que bajé un poco la ventana para que entrara aire. El camino estaba vacío, solo mi tráiler y la línea blanca del acotamiento marcando el rumbo. De pronto, en una curva, vi una silueta al borde del camino. Era un hombre levantando el brazo, pidiendo aventón. Iba con una mochila pequeña y una gorra vieja. Dudé un momento, pero al pasar cerca vi que tenía una herida en la frente. Me dio cosa dejarlo ahí solo. Frené unos metros más adelante y le hice señas para que subiera. «Gracias», jefe me dijo al abrir la puerta, respirando agitado. Pensé que nadie se iba a parar. «No hay problema, súbete». «¿A dónde vas?» «Hasta Córdoba, si me puede acercar», asentí. No era mucho desvío, así que seguimos. Al principio el tipo parecía normal, callado, mirando por la ventana. Me contó que se llamaba Adrián, que trabajaba en una empresa de transporte y que había tenido un problema con su coche, pero con el paso de los kilómetros, empezó a hablar raro. «¿No te da miedo manejar solo tan tarde?», me dijo de repente, sin verme. «Ya estoy acostumbrado», respondí. «Claro, aunque nunca se acostumbra uno del todo, ¿no?», sonrió de lado. «Sobre todo cuando te toca pasar por este tramo, donde se accidentó tu compañero». «¿Cómo se llamaba?» «Luis, ¿no?». Sentí un escalofrío. «¿Cómo sabes eso?». «Ah, lo mencionaste», dijo sin inmutarse, mirando al frente, pero yo no había mencionado nada. Luis era un colega que había muerto un año antes, justo en esa carretera, al volcar su tráiler por quedarse dormido. No dije nada, solo seguí manejando, intentando no mirar al tipo. A los minutos, él siguió hablando. «Tu hijo ya debe tener como 6 años, ¿verdad?». Me giré bruscamente. «¿Cómo sabes que tengo un hijo?». «Ah, perdón, pensé que lo habías dicho antes», contestó tranquilo, como si nada. El ambiente en la cabina se volvió pesado. Bajé el volumen del estéreo y fijé la vista en la carretera. «Mira, si me quieres decir algo, dilo». «¿De dónde me conoces?». «No te conozco», dijo con una sonrisa leve. «Pero conozco a muchos como tú». «¿Cómo que como yo?». «Los que creen que todo lo que cargan es solo mercancía», susurró. «A veces también cargan recuerdos, promesas, culpas, y esas pesan más que cualquier remolque». Tragué saliva. Por un momento pensé que estaba loco. Quise detenerme, pero la carretera estaba oscura y angosta. No había dónde parar. Él siguió hablando con voz calmada, casi susurrando. «No debiste dejar a Luis manejar solo esa noche. Dijiste que se veía bien, pero sabías que estaba cansado». Apreté el volante tan fuerte que me dolieron las manos. «¿Quién eres tú?», le grité. «Alguien que ya estuvo donde tú vas», respondió, mirándome directamente. Sus ojos, no sé cómo explicarlo, no brillaban, pero tampoco estaban vacíos. Era como mirar un espejo que reflejaba cosas que no quería ver. En ese momento una ráfaga de viento entró por la ventana y el tráiler se tambaleó un poco. Cuando volví a mirar al asiento del copiloto, él ya no estaba. Frené de golpe. Bajé con la linterna buscando por todos lados. No había rastro suyo, ni huellas, ni mochila, nada. La puerta del copiloto estaba cerrada por dentro. Me quedé un rato parado en medio de la carretera, temblando. Luego regresé a la cabina y me di cuenta de algo. En el asiento donde había estado sentado, había una mancha oscura. La toqué y era aceite, como el que se usa para motores. No olía a sangre ni a sudor, solo aceite. Seguí mi camino sin hablar con nadie. Entregué la carga y me fui a descansar a un motel cerca de Orizaba. A la mañana siguiente, fui a revisar el tráiler. En la parte trasera del remolque, había huellas de manos marcadas con aceite, como si alguien hubiera intentado abrir las puertas desde afuera. Me quedé mirándolas largo rato. Pensé en Luis.
Pensé en la noche de su accidente, en cómo yo había insistido en que siguiera para llegar a tiempo a la entrega. Solo 1 hora más, le había dicho, y nunca llegó. No sé si lo que vi fue real, o si mi cabeza me jugó una mala pasada, pero desde esa noche, cada vez que paso por ese tramo, siento que alguien más va conmigo. Ya no recojo a nadie, por muy desesperado que parezca. Aprendí que no todo el que pide aventón está buscando llegar a algún lugar. Algunos solo quieren recordarte a dónde no regresaste. A veces, cuando manejo de madrugada, escucho el sonido de una puerta cerrándose sola, o un susurro que dice mi nombre, y aunque miro de reojo, no veo a nadie, pero el espejo retrovisor no miente. Por unos segundos siempre alcanzo a ver a un hombre con gorra, sentado a mi lado, mirándome con una sonrisa tranquila, como si todavía estuviéramos en aquel viaje, y entonces recuerdo lo que dijo antes de desaparecer. Ya estuve donde tú vas. Nunca supe qué quiso decir exactamente. Solo que desde entonces manejo sin música, sin radio y sin compañía, porque aprendí que la carretera no está vacía, aunque lo parezca. Continuamos con la segunda historia. Mi tío Ricardo fue trailero toda su vida. Empezó joven, cuando los camiones eran ruidosos, sin aire acondicionado ni GPS. Amaba su trabajo más que cualquier otra cosa. Siempre decía que la carretera era su casa, y el tráiler, su compañero. Cuando falleció hace unos meses, mi tía me pidió un favor: llevar su tráiler desde Querétaro hasta un taller en Puebla, donde lo iban a vender. A mí siempre me gustaron los camiones, aunque solo manejo camionetas en mi trabajo. Acepté sin pensarlo mucho, más por cariño que por otra cosa. El tráiler llevaba meses guardado en un galpón. Era un Kenworth rojo, antiguo, pero en buen estado. Lo reconocí enseguida por un detalle en la puerta. Una calcomanía vieja que decía: "No corro, vuelo bajo". Una frase típica de mi tío. Subí a la cabina, y el olor a diésel y cuero me trajo recuerdos de cuando me llevaba con él de niño en algunos viajes. En el tablero colgaba todavía su rosario negro, el mismo que siempre llevaba. Toqué el volante, y no sé por qué, sentí una especie de respeto, como si estuviera tocando algo vivo. Arranqué el motor y sonó con fuerza, como si nunca hubiera estado apagado. Revisé el radio CB por costumbre. Estaba en el canal 19, el que usan casi todos los traileros. Lo dejé encendido, por si escuchaba a alguien en la ruta. Salí del galpón y tomé la autopista hacia el sur. El camino estaba despejado, y la noche empezaba a caer. Todo iba bien. A eso de las 9, escuché una voz en el radio. ¿Quién anda por la 57? Decía. Tomé el micrófono y respondí: aquí un conductor nuevo. Solo paso con un tráiler viejo rumbo a Puebla. ¿Qué unidad traes?, preguntó la voz. Un Kenworth rojo. Era de mi tío. Silencio. Luego, la voz dijo algo que me heló. ¿De Ricardo? Apreté el micrófono. ¿Lo conociste? Claro, respondió el hombre. Lo conocí muy bien. La voz tenía un tono extraño, pausado, como si hablara desde lejos o con mala señal. Él ya no está, le dije. Se fue hace unos meses. El radio soltó un zumbido leve, y luego la voz contestó: sí, lo sé, pero todavía anda por aquí. No se fue del todo. Me quedé callado, sin saber qué responder. Pensé que era alguna broma, o algún amigo de mi tío queriendo asustarme. Pasaron unos minutos. Entonces, la voz volvió, más clara: no te olvides de pasar a revisar el tanque en la gasolinera de San Juan. A veces marca lleno, pero no lo está. Me quedé helado. Esa gasolinera era justo donde mi tío siempre paraba. Me lo había contado muchas veces. ¿Quién eres?, pregunté. Tú dime, contestó la voz. Tú traes mi tráiler, ¿no? Solté el micrófono. El corazón me latía fuerte. La radio empezó a emitir estática, luego silencio. Seguí manejando, sin hablar, sin tocar el volumen. Quería pensar que era pura coincidencia. Cuando llegué a la gasolinera, por instinto, revisé el tanque. Estaba a menos de la mitad, aunque el marcador decía que estaba lleno. Sentí un escalofrío. Llené el depósito y seguí. A las 11 de la noche entré en un tramo solitario. El cielo estaba cubierto, y el camino casi vacío. En ese momento el radio volvió a encenderse solo, sin que yo tocara nada. ¿Vas bien, sobrino?,
dijo la voz, más nítida que antes. Me quedé paralizado. Era su voz. La de mi tío. ¿Tío?, pregunté en voz baja. Sí, soy yo. Tranquilo, no te asustes. ¿Cómo es posible esto? No lo sé, hijo. A veces uno se queda atado a lo que más quiso. No supe qué decir. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Pensé que ya te habías ido. Yo también. Pero parece que no del todo, dijo, con una risa leve, la misma que tenía cuando algo no tenía explicación. El motor comenzó a zumbar más suave, como si el tráiler también escuchara. Tienes buen pulso al volante, me dijo. No corras tanto en las curvas. Este camión es mañoso. Sí, lo recuerdo. ¿Ves ese puente más adelante?, preguntó. Sí, ahí una vez me dormí por un segundo. Si no fuera por tu tía que me llamó justo a tiempo, no lo estaría contando. Sonrió en la voz. Yo también sonreí, aunque con la garganta apretada. Durante varios minutos hablamos. No era una conversación normal. Era como si hablara con alguien que venía de muy lejos. No pedía nada. No daba miedo. Solo quería acompañar el trayecto. Me preguntó por mi mamá, por la familia, por la vida. Y yo respondí, sin pensar en lo raro que era todo eso. Pero de pronto, el tono de su voz cambió. Ya casi llegas, ¿verdad? Sí. Falta poco para Puebla. Entonces, ahí termina el viaje. ¿Y tú?, pregunté. Yo también termino aquí. El tráiler ya no me necesita. Y tú ya sabes manejarlo. El radio empezó a emitir estática. Tío. Espera, no te preocupes, hijo. A veces solo hace falta una última vuelta para poder descansar. Y la señal se cortó. Cuando llegué al taller, el motor se apagó solo al estacionarme. Bajé del tráiler, temblando, sin saber si estaba soñando o no. El aire olía a humedad, a carretera, a despedida. Antes de entregarlo, me subí una última vez a la cabina. El rosario seguía colgando del espejo. Lo tomé con cuidado y lo guardé en mi bolsillo. Encendí el radio, por si acaso. Solo se escuchaba el sonido vacío de la frecuencia, el típico ruido de fondo. Pero mientras bajaba del tráiler, una última frase se coló, muy leve, casi un suspiro. Gracias por llevarme, sobrino. El ruido se cortó y el radio murió definitivamente. Desde entonces no he vuelto a manejar un tráiler. Pero cada vez que voy por carretera y veo uno rojo pasar, bajo el vidrio, escucho el viento y me parece oír su voz entre el sonido de los motores. No me asusta. Al contrario, es como si siguiera ahí, cuidando que no me duerma, recordándome que la carretera no siempre separa, a veces también une. Vamos con la tercera historia. Trabajo de noche desde hace más de 10 años. Soy taxista en una ciudad donde las calles se vacían después de las 11, cuando el frío y el silencio se adueñan de todo. A esa hora solo quedamos los que vivimos del turno nocturno, los guardias, los choferes, los que barren las avenidas, y los que no tienen más remedio que estar despiertos. Siempre me ha gustado conducir de noche. Hay menos tráfico, y uno puede ir con la mente tranquila, con la radio encendida, el olor del café en el portavasos, y la sensación de estar un poco solo, pero libre, aunque a veces, esa soledad se siente demasiado real. Esa noche, la recuerdo perfectamente. Era martes, poco antes de la medianoche. Había terminado un viaje en la zona industrial, y me detuve en una gasolinera del kilómetro 19, para llenar el tanque y estirar las piernas. Estaba casi vacía, solo un par de camiones estacionados, y el despachador adormilado detrás del vidrio. Mientras pagaba, noté a un hombre de pie junto al borde de la carretera. No parecía un camionero ni alguien perdido. Estaba bien vestido, con un abrigo oscuro, y las manos metidas en los bolsillos. Me observaba con una calma rara, sin moverse. Cuando subí al coche, hizo una seña con la mano. ¿Libre?, preguntó cuando bajé la ventana. Sí, ¿a dónde va? Al viejo puente del kilómetro 27. Me sorprendió el destino. Ese tramo era casi siempre solitario. El puente estaba sobre una zona que se había cerrado hacía años por mantenimiento. Aún así, no pregunté más. A veces la gente tiene sus motivos, y en este trabajo uno aprende a no meterse. El hombre subió al asiento trasero. Simplemente se quedó mirando por la ventana.
Está algo lejos, dije mientras arrancaba. No importa. Encendí la radio, pero solo se escuchaba estática. Subí el volumen un poco para romper el silencio, aunque el ruido no ayudaba. Por el retrovisor lo miré un momento. Tenía el rostro pálido, los ojos hundidos, como si llevara días sin dormir. Lo que me llamó la atención fue que no parpadeaba, ni una sola vez. El camino hacia el kilómetro 27 es largo, lleno de tramos donde no hay nada, solo monte y oscuridad. De vez en cuando se cruza un tráiler o algún coche con las luces altas, y luego vuelve la calma. Yo iba atento, pero algo en el ambiente se sentía distinto, como si el aire pesara más. A mitad del trayecto, noté que la temperatura dentro del taxi bajó de golpe. Pensé que era el clima, o que el aire acondicionado se había activado solo, pero no. El aliento se me marcó en el cristal. Miré por el espejo otra vez, y sentí un escalofrío. El hombre no se reflejaba. Apreté el volante, intentando mantener la calma. Me repetí que estaba cansado, que era un efecto de la luz, que el ángulo del espejo podía engañarme, pero cuando volví a mirar, lo vi ahí, mirándome fijo. No pestañeaba, no respiraba, solo me observaba con esos ojos que parecían vacíos. Cuando pasamos el letrero del kilómetro 26, dijo algo por primera vez en todo el viaje. Falta poco. Su voz era profunda, pausada, pero tenía un tono que me erizó la piel. Al llegar al puente, me pidió que me detuviera justo antes de entrar. Lo hice, sin decir nada. El lugar estaba desierto, sin luces, solo el reflejo lejano de la luna sobre el pavimento. ¿Aquí?, pregunté. Sí. Me giré un segundo para pedirle el pago, pero el asiento estaba vacío. Pensé que había bajado sin que me diera cuenta, así que abrí la puerta y miré alrededor. No había nadie, ni un paso, ni una sombra, solo el sonido del viento golpeando el puente. Regresé al coche, confundido, y al mirar el asiento vi algo que no estaba antes. Un billete de 20 pesos, doblado perfectamente. Lo tomé. Era viejo, con el papel amarillento, de los que ya no circulaban desde hacía años. Me dio un escalofrío. Lo guardé en la guantera sin pensarlo. Esa noche no quise seguir trabajando. Regresé al centro y estacioné el coche frente a la base. Uno de mis compañeros me vio llegar pálido. ¿Todo bien, Pedro? Sí. Solo cansado. No conté nada. Me fui a casa con la sensación de que algo me seguía mirando por el espejo retrovisor. A la mañana siguiente, por curiosidad, saqué el billete y lo llevé al café donde desayunamos varios taxistas. Se lo mostré a Raúl, el más viejo de todos. En cuanto lo vio, frunció el ceño. ¿Dónde encontraste esto? En el coche, anoche. Un cliente me lo dejó. Estos billetes dejaron de circular hace como 20 años. No supe qué responder. Esa noche no trabajé, pero 2 días después volví a la carretera, intentando no pensar en el asunto. Todo iba bien, hasta que la radio del coche comenzó a fallar. Se encendía sola, subía y bajaba el volumen, y de repente se escuchó una interferencia con una voz muy tenue. No entendí las palabras al principio, pero luego, entre los ruidos, se escuchó claro. Kilómetro 27. Apagué la radio de golpe. No volví a encenderla. Pasaron los días, y traté de seguir con mi rutina. Pero algo cambió. Cada vez que pasaba por la zona, aunque fuera de día, sentía un peso en el pecho, una sensación de que alguien iba conmigo. En una ocasión, un pasajero me dijo que el asiento de atrás estaba helado, como si lo hubieran sacado de un refrigerador. Decidí evitar esa ruta. Pero una noche de lluvia, un cliente me pidió justo ese destino. Dudé, pero acepté. Mientras manejábamos, la carretera se veía casi igual que aquella noche. Desierta, mojada, envuelta en neblina. Cuando pasamos el kilómetro 27, el pasajero, un joven de unos 20 años, se inclinó hacia adelante y me dijo: «Aquí fue donde murió un taxista hace muchos años. ¿Sabía?» «¿Cómo?», pregunté. «Sí. Dicen que se quedó dormido y cayó al barranco con un pasajero. Nunca encontraron el cuerpo del tipo. Solo el coche destrozado». No supe qué responder. Me limité a seguir manejando con el corazón latiendo fuerte. Esa noche, al llegar a casa, saqué el billete de la guantera y lo observé bajo la luz. En una esquina,
apenas visible. Había una mancha oscura que parecía una huella de dedo, no sé por qué, pero sentí que debía deshacerme de él. Lo quemé en el patio. El papel tardó demasiado en prenderse, como si no quisiera arder. Cuando finalmente lo hizo, el fuego se apagó de golpe, sin dejar ceniza. Esa fue la última vez que escuché su voz por la radio. Pero de vez en cuando paso cerca del kilómetro 27, el taxímetro marca un viaje que no existe, con destino Puente Viejo, y cada vez que reviso el espejo retrovisor, juro que por un instante veo a alguien sentado atrás. Historia 4. Manejo un Tsuru del 98 que compré hace 2 años. No es gran cosa, pero me lleva a mi trabajo en Toluca desde mi pueblo, que está como a 1 hora. Siempre salgo temprano, tipo 5 de la mañana, para evitar el tráfico. La carretera a esa hora está vacía, solo algunos camiones y uno que otro carro. Con el tiempo, uno se acostumbra al silencio, a las luces largas y al sonido del motor. Pero últimamente ese silencio ya no me da paz. Hace como 1 mes, empecé a notar algo raro. Siempre en el mismo tramo, cerca de un puente viejo, veía a una mujer parada en el acotamiento. La primera vez pensé que tenía problemas con su carro, pero no había ningún vehículo cerca. Solo ella, quieta, con un suéter gris, el cabello suelto, mirando hacia la carretera. Pasé despacio y me pareció que me seguía con la mirada, aunque no movía la cabeza. Me dio una sensación incómoda, pero seguí de largo. 2 días después, la volví a ver. Mismo lugar, misma hora, mismo suéter. La carretera estaba completamente vacía. No había nadie más, ni siquiera luces a lo lejos. Sentí el impulso de detenerme para preguntarle si necesitaba ayuda, pero cuando reduje la velocidad, ella levantó la cara, y algo me hizo seguir sin mirar atrás. A la tercera vez que la vi, ya me sentía nervioso incluso antes de llegar al puente. Eran las 5:20, todavía oscuro, y el parabrisas empañado. Encendí la calefacción y traté de no pensar en eso, pero cuando pasé por el tramo la vi otra vez, exactamente igual, en el mismo punto. Esta vez estaba un poco más cerca del carril, no se movía, pero tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si escuchara algo. Esa mañana no pude concentrarme en el trabajo. Se lo conté a un compañero que también viaja a Toluca, y me dijo que en esa zona había pasado un accidente hace años. Una mujer atropellada bajo ese mismo puente. No quise creerle, pero desde entonces, cada vez que pasaba por ahí, lo hacía más rápido, con las luces altas y la radio a todo volumen. Una mañana, la curiosidad me ganó. Decidí detenerme. Frené unos metros antes del puente y bajé el vidrio. La mujer seguía ahí, inmóvil. Cuando estuve a unos 20 metros, giró la cabeza lentamente y me miró directo. Sentí el aire helado colarse por la ventana. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Sus ojos eran completamente negros. No se veían pupilas ni reflejos, solo 2 huecos oscuros. Aceleré sin pensarlo. El motor chilló. Las llantas patinaron un poco. No miré por el retrovisor. Llegué al trabajo temblando. Durante el día traté de convencerme de que tal vez era una sombra, o la oscuridad, o el sueño. Pero sabía que no era eso. Había algo más. Al día siguiente cambié de ruta. Tomé la carretera por otro lado, aunque me hiciera llegar 15 minutos más tarde. Esa semana me sentí tranquilo, como si todo hubiera pasado. Hasta el viernes, ese día, cuando amanecía, la vi de nuevo, pero esta vez no estaba en el mismo puente. Estaba en otro, de esa nueva carretera, parada en el acotamiento, con el mismo suéter gris y el cabello suelto, mirando hacia mi carro. El corazón se me aceleró. No podía ser casualidad. Apreté el volante y pasé sin mirar, pero pude sentir su presencia, como si sus ojos me siguieran incluso después de dejarla atrás. El fin de semana no quise salir de casa. Mi esposa notó que estaba extraño. Le conté lo que había visto. Ella se rió. Me dijo que estaba cansado, que debía dormir más. Pero esa noche tuve pesadillas. Soñé que manejaba por una carretera infinita, y que en cada puente había una mujer igual, esperándome, acercándose más y más cada vez. El lunes volví al trabajo,
pero elegí una tercera ruta, más larga, con peajes. Pensé que así la dejaría atrás. Todo iba bien hasta que crucé un pequeño puente de concreto, cerca de un pueblo. Ahí estaba otra vez, parada al borde del camino. Esta vez su rostro era más visible por la luz del amanecer. Tenía la piel pálida, casi gris, y una expresión vacía. No sé cómo terminé el viaje. Esa noche le dije a mi esposa que iba a renunciar. No podía seguir manejando de madrugada. Ella se enojó. Dijo que no podía dejar un trabajo estable por una tontería. Pero no era una tontería. Había algo que me estaba siguiendo. Algo que sabía dónde encontrarme. A la semana siguiente conseguí empleo en mi pueblo. Pago menos. Pero al menos ya no tengo que salir antes del amanecer. Pensé que todo había terminado. Que podía olvidar. Pero hace 3 noches volví a verla. Eran las 10 de la noche. Fui al Oxxo del pueblo a comprar pan y cigarros. Al regresar, al pasar por el puente que cruza el arroyo, vi una figura parada al costado. Mi corazón se detuvo un segundo. Era ella. Mismo suéter, mismo cabello, misma postura. Pero esta vez no miraba a la carretera. Miraba hacia mi casa. Aceleré hasta llegar al garaje. Cerré el portón y me quedé dentro del carro unos minutos, tratando de tranquilizarme. No se oía nada afuera, solo los grillos y el motor caliente. Subí corriendo, le conté a mi esposa. Ella me abrazó, pero noté que estaba asustada también. Esa noche no dormimos bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos negros mirándome. Al día siguiente, antes de ir al trabajo, me asomé por la ventana que da al puente. No había nadie. Pensé que tal vez mi mente estaba jugando conmigo. Pero al volver en la tarde, vi marcas en el polvo del camino, como huellas pequeñas, descalzas, justo donde la había visto parada. Intenté no mencionarlo. Mi esposa ya estaba preocupada, pero el siguiente fin de semana, algo cambió. Mi hijo, que tiene 7 años, vino corriendo del patio diciendo que había una señora parada junto al río, mirándonos. Salí corriendo, pero no había nadie. Solo el puente y el sonido del agua. Esa noche no pude más. Tomé las llaves del carro y fui al puente. Tenía que comprobarlo. Me estacioné en el acotamiento y bajé. El aire era frío, el silencio pesado. Caminé hasta el centro del puente y grité: ¿qué quieres de mí? Nadie respondió. Solo el eco lejano del viento entre los árboles. Me quedé quieto un momento, y entonces escuché pasos detrás de mí, lentos, arrastrados. Volteé, y ahí estaba, la mujer del suéter gris, a menos de 5 metros. Sus ojos otra vez negros, sin brillo, sin vida, pero esta vez sonreía. Una sonrisa leve, torcida. Di un paso atrás, pero mis piernas no respondían. Ya no cambies de camino, me dijo con una voz suave, apenas un susurro. Ya sabes que siempre voy a encontrarte. El corazón me golpeaba el pecho. Corrí al carro, me subí y arranqué. Vi por el espejo mientras me alejaba. Seguía ahí, parada en medio del puente, observándome hasta que desapareció de mi vista. Desde esa noche no manejo solo. Mi esposa me acompaña a todas partes, pero incluso con ella al lado, no puedo evitar mirar los puentes. Cualquier sombra me parece su figura, cualquier reflejo en el vidrio me parece su rostro. A veces sueño que despierto, y está en la puerta de nuestra casa, o parada junto a mi cama, mirándome en silencio. No sé si algún día dejará de seguirme. No sé si puedo escapar. Hace unas horas salí de nuevo al Oxxo, el mismo de siempre. Al volver, antes de subir al carro, escuché algo que me heló la sangre. 3 golpes suaves sobre el techo, como si alguien estuviera tocando. Levanté la vista hacia el puente, y ahí estaba, mirando directamente hacia mí. Esta vez, más cerca que nunca. Historia 5. Soy Martín. Tengo 34 años. Trabajo como vendedor viajero de productos farmacéuticos. Vivo en Ciudad de México, pero mi ruta cubre todo el Bajío. Paso más tiempo en mi carro que en mi casa. Conozco cada carretera, cada atajo, cada gasolinera de la zona. O al menos eso creía hasta lo que me pasó hace un mes en un viaje de Querétaro a León. Salí de Querétaro como a las 7 de la noche un viernes.
Había tenido juntas todo el día y quería llegar a León esa misma noche para tener el sábado libre. Es un viaje que he hecho como 200 veces. Menos de 2 horas por autopista. Rutinario. Aburrido. Seguro. Iba por la autopista normal, escuchando un podcast, tomando mi café. Como a los 40 minutos vi un letrero que decía, desvío, obra en construcción. Me extrañó porque esa mañana cuando pasé por ahí, no había ninguna obra. Pero bueno, a veces cierran tramos de noche para hacer mantenimiento. Seguí las señales del desvío. El desvío me llevó a una carretera estatal que conocía. Era un poco más larga pero en buen estado. Pensé que agregaría como 20 minutos al viaje. No era gran cosa. La carretera estaba vacía. Solo mi carro avanzando en la oscuridad. Seguí las señales que indicaban regreso a autopista. Como a los 15 minutos empecé a sentir que algo no cuadraba. La carretera se veía diferente a como la recordaba. Más angosta, con menos iluminación. Los árboles a los lados eran más densos. Pensé que tal vez había tomado un desvío equivocado. Revisé mi GPS. Marcaba que iba en la dirección correcta hacia León, pero la carretera que mostraba no coincidía con donde estaba. Intenté recalcular la ruta. El GPS se quedó pensando. Luego mostró, buscando señal. Eso era raro. Yo tenía buena señal de celular. Intenté usar Google Maps. Lo mismo, no podía cargar el mapa. Decidí seguir adelante. Seguramente en algún momento llegaría a algún pueblo o señalización que reconociera. Pero conforme avanzaba, todo se sentía más extraño. Los árboles parecían más altos, más juntos. La carretera empezó a tener más curvas de las que recordaba. No había casas, no había ranchos, no había absolutamente nada a los lados. Solo vegetación densa y oscuridad. Después de 30 minutos vi luces adelante. Un pueblo. Gracias a Dios. Me acerqué esperando ver señales con el nombre. Una gasolinera. Algo. Pero cuando entré al pueblo, todo estaba oscuro. No había luz en ninguna casa. No había nadie en las calles. Los edificios se veían viejos, abandonados. Me detuve en lo que parecía ser la plaza principal. Bajé del carro. El silencio era absoluto. Ni perros ladrando, ni música, nada. Caminé hacia lo que parecía ser una tienda. Tenía un letrero viejo que decía, abarrotes. Toqué en la puerta. Nadie contestó. Miré por la ventana sucia. Adentro había anaqueles vacíos cubiertos de polvo. Regresé a mi carro nervioso. Busqué en mi celular el nombre de ese pueblo. No tenía señal ahora. Decidí salir de ahí y seguir buscando la autopista. Manejé por el pueblo hasta encontrar la salida del otro lado. Había un letrero de salida, pero estaba tan desgastado que no pude leer el nombre. Continué por la carretera. Revisé mi reloj. Eran las 9:30. Había salido de Querétaro hace 2 horas y media. Debería estar llegando a León, pero claramente estaba perdido. Lo raro era que mi GPS seguía diciendo que iba en dirección correcta, que León estaba a solo 30 kilómetros. Entonces vi algo que me hizo frenar. En el acotamiento había un carro detenido con las luces de emergencia. Un carro idéntico al mío. Mismo modelo. Mismo color. Me acerqué despacio. Bajé con cuidado. El carro estaba vacío, pero el motor aún estaba tibio, como si acabara de detenerse. Miré las placas. Eran de Ciudad de México como las mías, pero el número era diferente. Dentro del carro había cosas personales. Una chamarra en el asiento trasero. Un termo de café en el portavasos, exactamente como los míos. Abrí la puerta que estaba sin seguro. En el asiento del copiloto había un portafolios. Lo abrí. Adentro había muestras médicas. Productos farmacéuticos. Los mismos que yo vendía. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Revisé la guantera. Había documentos. Cuando los saqué, casi se me cae todo. Era mi identificación, mi licencia de conducir, mi nombre, mi foto, mi dirección. Pero la fecha de emisión era de hace 5 años. Yo había renovado mi licencia hace 2 años. Salí del carro casi corriendo. Subí al mío y aceleré sin mirar atrás. Esto no tenía sentido. Ese no podía ser mi carro. Yo estaba en mi carro, pero todo era idéntico. Demasiado idéntico. Manejé lo más rápido que me atreví en esa carretera oscura.
Después de como 20 minutos vi más luces adelante. Otro pueblo. Este se veía diferente, más iluminado. Había casas con luces prendidas, carros estacionados. Me llenó de alivio. Entré al pueblo y me detuve en la primera gasolinera que vi. Bajé casi corriendo hacia el empleado. Le pregunté dónde estaba, cómo llegar a León. Me miró extraño. León está a como 2 horas de aquí por la autopista. ¿Cómo llegaste acá? Esta es una zona muy apartada. Le dije que había seguido un desvío. Me dijo que no había ninguna obra en la autopista, que él había pasado por ahí en la tarde. Le pedí que me mostrara en un mapa dónde estaba. Sacó su celular y me mostró. Estaba a más de 100 kilómetros de donde debería estar. Había manejado en dirección completamente opuesta, pero mi GPS todo el tiempo me decía que iba bien. Le pregunté sobre el pueblo abandonado que había visto. Me describió la plaza, las casas viejas. Él asintió. Ah, sí, ese lugar. Nadie vive ahí desde hace como 20 años. Dicen que la gente se fue porque pasaban cosas raras. Gente que se perdía en esa carretera, que nunca llegaba a su destino. Le conté sobre el carro idéntico al mío. Su cara se puso seria. No eres el primero que me cuenta algo así. Otros conductores han reportado ver sus propios carros abandonados en esa carretera, como si hubieran tomado el mismo camino en otro momento. Algunos dicen que son versiones de ellos mismos que tomaron malas decisiones y se quedaron atrapados ahí. No quise escuchar más. Le pregunté cómo salir de ahí y regresar a la autopista principal. Me dio indicaciones claras. Le compré un café y salí de ahí. Seguí sus instrucciones al pie de la letra. Como a los 40 minutos finalmente vi señales de la autopista real. Cuando me incorporé, sentí un alivio enorme. Llegué a León como a la 1 de la mañana. Un viaje de 2 horas me había tomado 6. Mi esposa estaba preocupada. Había intentado llamarme, pero mis llamadas no entraban. Le dije que había tenido problemas con el carro, que me había perdido. No le conté la verdad. Sonaba demasiado loco. Al día siguiente, revisé mi carro en la luz del día. Todo normal. Revisé el GPS. Funcionaba perfecto. Busqué en internet sobre esa carretera, ese pueblo abandonado. Encontré algunos posts viejos en foros. Otros conductores habían experimentado cosas similares. Desvíos que no existen, pueblos abandonados, carreteras que te llevan en círculos. Una persona comentó algo que me quedó grabado. Hay carreteras en México que existen en múltiples tiempos al mismo tiempo. Si tomas el desvío equivocado, puedes terminar en una versión de la carretera que ya no existe, o que aún no existe. Y a veces ves versiones de ti mismo que tomaron decisiones diferentes. He vuelto a hacer esa ruta de Querétaro a León como 10 veces desde entonces. Siempre de día, nunca de noche. Y cada vez que veo un letrero de desvío, sin importar la razón, lo ignoro. Prefiero quedarme atorado en tráfico durante horas, que arriesgarme a tomar otro desvío que me lleve a esa carretera que cambia, donde vi mi propio carro abandonado con mi identificación de otro tiempo, porque no quiero descubrir qué le pasó a esa versión de mí que se quedó ahí. Continuamos. No soy de los que creen en fantasmas, ni en supersticiones, pero hay cosas que me cuesta explicar, y una de ellas me pasó hace unos años, en una de esas noches en las que la carretera parece tragarse el mundo. Yo me llamo Mauricio, y llevo más de 15 años manejando tráiler. En ese tiempo he dormido en todo tipo de lugares: gasolineras, talleres, estacionamientos, hasta al lado de la carretera cuando no queda otra. Pero aquella noche fue diferente. Me tocó una ruta corta, de Querétaro a Tampico. Carga ligera, entrega rápida. Era pleno verano, mucho calor incluso de noche. Salí cerca de las 9, para avanzar lo más que pudiera antes del amanecer. A eso de la medianoche, ya había pasado Ciudad Valles, y me quedaba poco combustible. Así que decidí buscar una parada. Vi un letrero oxidado que decía: Servicio 24 HRS kilómetro 72. Me metí. Era un lugar chico, con 2 bombas de gasolina viejas, una tiendita cerrada, y una cafetería que apenas tenía luz. No había nadie más, ni un solo camión. Apagué el motor y bajé a estirar las piernas. El aire estaba húmedo, olía a tierra mojada aunque no había llovido. Entré a la cafetería,
Una mujer estaba detrás del mostrador. Pelo corto, cara cansada, uniforme beige. «Buenas noches», me dijo con una voz monótona. «¿Le sirvo café?» «Sí, por favor. Sin azúcar». Mientras lo preparaba, le pregunté si el lugar era nuevo. «Tiene años», me respondió sin mirarme. «Pero casi no pasa gente por aquí». El café estaba caliente, amargo. Me lo tomé despacio mientras veía por la ventana. La carretera se perdía en la oscuridad. No se oía nada, ni grillos, ni motores, ni viento, solo el zumbido del ventilador. Cuando salí, me di cuenta de que no había visto ni escuchado al encargado de la gasolina. Aún así, el marcador del tanque mostraba lleno. No recordaba haber pagado, ni siquiera haber pedido que me cargaran. Pensé que tal vez lo había hecho mientras bajaba. El cansancio te juega malas pasadas. Me subí al tráiler y seguí mi camino. Todo iba bien hasta que, 20 minutos después, miré por el espejo lateral y vi algo imposible. El letrero del kilómetro 72 otra vez. Creí haberlo imaginado, pero no. A los pocos minutos volví a pasar frente a la misma parada. Igualita. Mismo letrero oxidado. Misma cafetería. Mismas luces. Era como si hubiera dado una vuelta completa. Aunque la carretera era recta. Frené. Bajé. Y entré de nuevo. La mujer seguía ahí, en el mismo lugar, sirviendo café. «¿Otra vez usted?», me dijo, sonriendo apenas. «Le serví hace rato». «Sí. Pero creo que me equivoqué de camino». «¿Esta parada es la única en esta zona?». «La única». Me dio escalofríos. Miré por la ventana y vi mi tráiler. Pero no era igual. En el costado se leía mi número de unidad. Pero el color era más opaco, desgastado, como si tuviera años abandonado. «Disculpe», le dije. «¿Qué día es hoy?». «Miércoles», contestó sin dudar. «¿Miércoles qué?». «El mismo miércoles que siempre». No supe qué responder. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me observara. Decidí salir sin terminar el café. Cuando abrí la puerta para subir al tráiler, lo noté diferente. El interior olía a humedad. Los asientos estaban fríos, y en el espejo retrovisor, por un segundo, juré ver a alguien sentado atrás, en la litera, solo una sombra, inmóvil. Encendí el motor y arranqué, pero no avanzaba. El motor rugía, las llantas giraban, y sin embargo, el paisaje no cambiaba. Siempre el mismo letrero, la misma curva, el mismo tramo. Grité, aceleré, toqué el claxon, nada, y entonces escuché el golpe. 3 toques secos en la puerta del copiloto. Me giré, y por la ventana vi a la mujer de la cafetería, parada al borde del camino. No se movía, su cara ya no parecía humana, los ojos completamente blancos, la piel pálida, la boca apenas una línea. Apagué los faros, cerré los ojos y respiré hondo. Cuando los abrí, la carretera seguía igual, pero ya no había nada frente a mí, ni la parada, ni el letrero, ni la mujer. Solo oscuridad. Seguí manejando sin saber si iba hacia adelante o hacia atrás. Después de un rato que se me hizo eterno, empecé a ver luces a lo lejos. Era otra gasolinera, esta vez con varios camiones estacionados. Entré desesperado. Un trabajador salió a recibirme. «Buenas noches, jefe». «¿De dónde viene?», preguntó. De la parada del kilómetro 72. Me miró confundido. «¿Cuál parada?». «Una que tiene una cafetería, atendida por una mujer de uniforme beige». El hombre me observó con una cara seria. «Esa parada no existe, señor. Está cerrada desde hace más de 10 años. La dueña murió en un incendio». Me quedé sin palabras, pero yo estuve ahí, le dije. «Hace menos de una hora». Él negó con la cabeza. «Muchos dicen haber parado ahí, casi siempre de noche, y casi siempre cuando se quedan sin combustible. Pero el lugar está en ruinas desde hace tiempo». Salí del tráiler sin decir más. Caminé hasta la parte trasera y revisé el tanque. Estaba lleno, pero tenía el tapón derretido, como si lo hubiera tocado fuego. Desde esa noche, nunca vuelvo a manejar después de medianoche. Cuando el reloj marca las 12, busco cualquier lugar para detenerme, aunque sea una curva con espacio. No quiero volver a ver esa parada, ni a esa mujer, ni sentir esa carretera infinita que no lleva a ningún lado.
A veces, cuando voy por la misma ruta, me cruzo con otros traileros y escucho por la radio que alguien pregunta, ¿alguien más pasó por el kilómetro 72? Yo nunca contesto. Solo bajo el volumen, miro el marcador del combustible y sigo manejando sin mirar atrás. Continuamos. Soy Carla Denise, la que trabaja de cajera en el Oxxo de la salida a Querétaro, turno de medianoche, porque con eso pago la universidad de mi hermana y el alquiler del depa, donde vivimos las dos solitas desde que mamá se fue a Estados Unidos. Esa vez me tocó cerrar más tarde, porque llegó un tráiler de mercancía extra y tuve que ayudar a acomodar. Salí a las 2 de la mañana, tomé la carretera vieja que pasa por el Cerro del Diablo para llegar más rápido a San Juan del Río, y en ese momento, no pensé que por decidir ahorrarme 20 minutos mi noche, se iba a volver un misterio que todavía me hace checar el retrovisor cada vez que manejo. La carretera está llena de baches, curvas cerradas, y de día pasa un montón de tráfico, pero a esa hora no había ni un alma, solo mis faros alumbrando el asfalto mojado por la garúa. Iba con la ventana un poquito abajo para que no me diera sueño, escuchando corridos bajito en el estéreo, cuando de repente el carro empezó a fallar, como si se ahogara, y se apagó en plena bajada del kilómetro 27. Intenté encenderlo 1000 veces. Nada. Las luces se prendían, pero el motor no arrancaba. Bajé para ver si era el alternador o algo. Abrí el cofre con la linterna del celular, y todo parecía normal, pero sentí un aire frío que no era normal, como si saliera de la tierra misma. Cerré el cofre y noté que en el parabrisas, del lado de adentro, había una manita dibujada con el dedo, como cuando los niños empañan el vidrio, pero mi carro no tenía empañe, y yo iba sola. Me subí rápido, cerré con seguro, y traté de llamar a mi hermana por WhatsApp, pero no había señal, ni una rayita. Encendí las intermitentes y decidí esperar a que pasara algún carro, aunque a esa hora era raro. Pasaron como 15 minutos y vi luces acercándose por el retrovisor, un bocho viejo color beige que iba despacito. Pensé que me iban a ayudar. Bajé la ventana y le hice señas, pero el bocho pasó de largo sin frenar, y en el vidrio trasero tenía pegado un papelito que decía, no pares. Me quedé helada, pero el carro arrancó solo de repente, como si nunca hubiera fallado. Aceleré para alcanzar al bocho. Quería preguntarles qué pasaba, pero no lo vi más. Se perdió en la curva. Seguí manejando, nerviosa, y a los pocos kilómetros el radio empezó a cambiar de estación solo. Pasaba de una canción a otra, pero siempre se quedaba en las partes donde hablaban de alguien que te espera en la carretera. Apagué el estéreo, pero el ruido seguía. Ahora venía de los altavoces, aunque estuviera desconectado. Llegué al puente del río Seco, ese que cruza sobre un cauce que nunca tiene agua, y el carro volvió a apagarse. Pero esta vez, las luces se quedaron prendidas alumbrando el puente vacío. Bajé de nuevo, con el celular en la mano grabando por si pasaba algo raro, y caminé unos pasos hacia el puente. El aire olía a tierra húmeda, aunque no había llovido fuerte. En el centro del puente vi una sillita de bebé, de esas plásticas de colores, puesta ahí sola, como si alguien la hubiera dejado. Me acerqué despacio, y la sillita se movió solita, como si alguien la balanceara, pero no había viento. Grabé todo con el celular, y en la pantalla vi que detrás de la sillita aparecía una sombra chiquita, como de un niño. Pero cuando giré la cámara no había nada. Corrí de vuelta al carro, y esta vez no arrancaba de ninguna manera. Decidí caminar hasta la gasolinera que está a 3 kilómetros, pero apenas di 10 pasos escuché un llantito, como de bebé, viniendo del puente. Me detuve, el corazón me latía a 1000, y el llanto se hizo más fuerte, pero ahora venía de mi carro. Volví corriendo, abrí la puerta del copiloto, y en el asiento había un osito de peluche que no era mío, mojado, como si lo hubieran sacado del río. Lo tiré al suelo, y el carro arrancó otra vez. Manejé sin parar, con las ventanas arriba, y cada vez que pasaba por un puente, oía el mismo llantito, pero bajito, como si estuviera en el maletero. Llegué a la gasolinera temblando. Le conté al despachador, un señor grande que se llama Don Chucho, y me dijo que esa carretera tiene fama, que mucha gente deja cosas de sus bebés que se fueron,
para que no se sientan solos. Me prestó su teléfono para llamar a mi hermana, que vino por mí en taxi. Al día siguiente fui por mi carro con un mecánico, y todo estaba perfecto. Pero en el asiento trasero encontramos la sillita de bebé, limpia, seca, como nueva. Mi hermana la llevó a la iglesia para que la bendijeran. Pero desde esa noche, cada vez que paso por esa carretera, aunque sea de día, siento que alguien chiquito se sube al carro, porque el asiento del copiloto se hunde un poquito. Y a veces encuentro juguetitos en la guantera, que no son de nadie que yo conozca. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.